en nuestro país el quinto Foro Internacional de Economía Circular. Para conversar de eso tenemos nuestro entrevistado esta tarde, el señor Gaspar Frontini. Él es embajador de la Unión Europea en el Perú, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, señor Frontini? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Creo que el reto es ¿qué hacemos? ¿No? Es la gran pregunta frente a los efectos que ya viene dejando a su paso el cambio climático, ¿no? Y creo que este quinto foro básicamente es ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el público para poder encontrar soluciones juntos? Exactamente, exactamente. Yo creo que es importante empezar quizá presentando bien el contexto. Estamos en un momento clave para la humanidad, digamos. Está claro, la ciencia lo ha dicho, el mundo se está calentando rápidamente y se está calentando por culpa de la acción humana. Tenemos que actuar. Al mismo tiempo está claro que estamos consumiendo recursos naturales a un ritmo que no es sostenible. El Banco Mundial nos ha dicho que en el 2050 vamos a consumir el doble de los recursos que estamos consumiendo ahora, que habrá 70% más de residuos, y el WWF ha calculado que en ese mismo año, 2050, necesitaríamos 3 planetas si queremos seguir consumiendo al ritmo que estamos consumiendo actualmente. Entonces, hay que actuar, como usted lo ha dicho. Y hay que actuar como, entre otras cosas, a través de fomentar una economía más circular. ¿Qué queremos decir con esto? Una economía que desacople la producción del consumo de insumos y recursos naturales, que nos permita seguir creciendo, pero consumiendo menos. Este es el marco. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Promocionar, entre otras cosas, la economía circular. Y esto es lo que hace el foro desde el año 2018, porque este es el quinto foro que estamos presentando aquí en Perú, y lo estamos haciendo en cooperación con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de la Agricultura y con el Ministerio del Comercio Exterior. En este quinto foro, básicamente el quinto Foro Internacional de Economía Circular, ¿no? Entonces, sí, partamos de que actualmente en el mundo de repente lo que prima es la economía lineal, ¿no? Es decir, usamos, descartamos. Sin embargo, en la economía circular, como su nombre lo dice, circula, ¿no? Usamos, reusamos, reciclamos. Por ahí es básicamente la esencia de lo que es la economía circular. Sí, pero la economía circular es más que el simple reciclaje. La economía circular es ya pensar el diseño del producto, pensar los métodos de producción del producto, pensar el producto mismo de forma que utilice de la mejor forma posible los recursos naturales. Que el producto sea más duradero, que el producto mismo se pueda reutilizar, que los desechos de ese producto o los desechos del proceso de producción se puedan reutilizar. Así es. Y terminen teniendo un segundo uso, un mejor uso, a que puedan estar en espacios impactando negativamente a la naturaleza. Totalmente. ¿No? Ahora, en el planeta, señor Frontini, ¿cuánto se aplica la economía circular? ¿Cuánto se ha avanzado, no solamente Perú, si de repente se tiene esa data, pero en el mundo? Los países, ¿cómo ponen en marcha la economía circular o en qué porcentaje recién se está avanzando en ello? Cada vez más, cada vez más. ¿En qué porcentaje estamos? Es difícil dar un porcentaje, pero porque depende de los países y es difícil de cuantificar. Pero lo que está claro es que está creciendo, cada vez es más. En Europa, por ejemplo, nuestro principal, digamos, marco de referencia para la política económica a largo plazo es el Pacto Verde. El Pacto Verde, que es no solo un conjunto de iniciativas políticas, sino también un conjunto de iniciativas reglamentarias, legislativas, que ya se están aplicando, y dentro de las cuales el Plan de Acción para la Economía Circular es central. Bueno, este es un dispositivo global que tiene por objetivo que en el año 2050 la Unión Europea sea neutra desde el punto de vista de la emisión de gases con efecto invernadero. Y que el consumo de productos y recursos naturales se mantenga dentro de los límites de lo que el planeta nos permite. Entonces, ese es el objetivo. Estamos progresando. Y yo creo que aquí lo que es importante es que seamos conscientes que no solo la economía circular es
una necesidad, como lo acabamos de decir, lo ha dicho usted, lo he dicho yo, sino que también es una oportunidad. Cada vez más, yo creo, las empresas son conscientes de que hay un cambio de paradigma que se está efectuando. Los consumidores quieren cada vez más productos que sean sostenibles, ecoamigables, ¿no? Que sean ecoamigables, que sean circulares. Hay una preferencia clara de los consumidores. Y los gobiernos están reaccionando también a esta preferencia y cada vez más hay marcos reglamentarios que fomentan este tipo de producción. Por ejemplo, marcos reglamentarios que tratan de limitar la deforestación y la venta de productos que llevan a la deforestación, o que tratan de limitar, por ejemplo, o prohibir el trabajo infantil. Y esto es algo que existe y que va a existir cada vez más. Muy bien. En Europa y en otros países. Entonces yo creo que hay la percepción en muchas empresas en Europa, pero también en Perú, que los primeros en adaptarse a estas nuevas demandas del mercado tendrán una ventaja comparativa con todos los otros. Así es, y por eso que es importante conversar de estos temas, ¿no? Visibilizar lo que está pasando, lo que cada país viene impulsando, viene consolidando en estrategias de sostenibilidad, de economía circular. Por eso que se desarrolla este 5º Foro Internacional de Economía Circular que empieza mañana, va hasta el 15. ¿Quiénes participan en esta oportunidad y quiénes también pueden participar? Hablamos de público. El foro efectivamente empieza mañana y dura 3 días. Mañana, el miércoles y el jueves. Es un foro presencial y virtual. Está abierto a todos. Todos pueden participar y las inscripciones están abiertas. Hemos tratado en este foro de tener una representación de los diferentes actores implicados en todo el proceso de la economía circular. Y en el proceso de la economía circular, como es un cambio de paradigma, como lo he dicho, necesitamos a toda la sociedad. Por supuesto, el sector privado y la Sociedad Nacional de Industrias estará allí porque es uno de nuestros socios preferentes en este foro. Necesitamos a las autoridades públicas, al gobierno, que tiene que dar el marco legislativo, el marco reglamentario adaptado a la economía circular, con las incitaciones necesarias para este tipo de economía, y por eso el foro está coorganizado con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio del Ambiente. Necesitamos a la sociedad civil, porque esto también es un cambio de actitudes, de comportamientos. Entonces, tenemos organizaciones de la sociedad civil, la academia, fundaciones. Y necesitamos, y ese es el objetivo del foro, gente de Perú, pero también expertos y actores internacionales y expertos y actores europeos. Entonces, son los que van a hacer las ponencias. Que son los que van a hacer las ponencias. Tenemos expertos muy destacados, europeos, internacionales, que van a venir a hablar de 3 temas principales. El primero es lo que hemos llamado el ecosistema para la economía circular, o sea, el marco un poco de acción del sistema, y en particular el enfoque va a estar en la creación de redes que permitan la necesaria interacción entre todos estos actores que he mencionado. Eso va a ser el primer día. El segundo día va a estar focalizado sobre un tema esencial, que es la financiación. Finanzas verdes, finanzas circulares, y tenemos varios expertos de la Unión Europea, de la Comisión, pero también del sector privado, que van a venir a explicar estos conceptos y cómo los aplicamos en Europa. Y el tercer día queremos focalizarnos en otro tema que nos parece central, que es el aspecto territorial, porque la economía verde evidentemente es un concepto mundial, es un concepto nacional, pero al final tiene que aterrizar en un territorio. Así es. Y cada territorio tiene características diferentes. Por tanto, es importante reflexionar cómo la economía circular y la planificación territorial interactúan. Y eso va a ser el tercer día del foro. Muy bien. De la experiencia que fue el 4º foro, el año pasado se desarrolló en noviembre, ¿no? Sí. También en nuestro país. ¿Qué
¿Qué alcance se pudo llegar? Un poco cuáles fueron las propuestas, cuánto se ha trabajado sobre los acuerdos del año pasado y en esta oportunidad, ¿cuál es sabemos que la temática principal es el ecosistema, hacia una economía circular. Van a presentar también el equipo Europa, que va a ser, o básicamente tiene el trabajo de acompañar a nuestro país en presentar, en trabajar estas propuestas de una mejor manera. Sí, totalmente. Su pregunta en realidad son varias preguntas y me gustaría responderlas a todas porque todas son igualmente importantes. La primera, los logros del foro. Yo creo el año pasado y también a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo creo que el foro poco a poco se ha impuesto como la referencia en materia de economía circular, como el punto central donde se pueden intercambiar informaciones, experiencias, buenas prácticas en este tema, entre actores peruanos, pero también con actores europeos. Y ha habido algunos logros concretos. Por ejemplo, en el 2020 se ha adoptado la hoja de ruta para la economía circular en materia de industria. En 2021 se ha preparado la hoja de ruta de economía circular en materia de agricultura. Y en el 2021 también se ha preparado la hoja de ruta de economía circular en materia de pesca y acuacultura. Estos son, digamos, logros concretos. Ahora bien, en ese campo, además de permitirnos este año el foro intercambiar sobre los temas que acabo de mencionar, que son temas importantes, hay dos, digamos, actividades específicas que van a ser presentadas en este foro y que son el fruto y el resultado del trabajo que hemos ido haciendo durante todos estos años. El primero, como lo ha mencionado usted, es una iniciativa para economía circular de lo que hemos llamado el Equipo Europa. ¿Qué es el Equipo Europa? El Equipo Europa es una iniciativa, una plataforma donde ponemos en conjunto, potenciamos y coordinamos todas las actividades, digamos, europeas en el campo de la economía circular y las ciudades sostenibles. Participamos la Unión Europea, pero también todos los Estados miembros de la Unión Europea, y hay 15 Estados miembros de la Unión Europea presentes en Perú. Participan también todas las instituciones financieras europeas. Participa también el sector privado europeo, las cámaras de comercio europeo, las empresas europeas y la sociedad civil europea. Entonces quisimos poner junto todo este paquete de actores para coordinarnos mejor y para apoyar mejor todos en conjunto la transición del Perú hacia una economía más circular. La otra iniciativa que vamos a presentar en el foro es una plataforma conjunta del Ministerio de la Producción y de la Sociedad Nacional de Industria para la economía circular en Perú. Muy bien, usted señalaba de que al 2050 la meta es que Europa sea neutra, ¿no? Y sabemos que Europa ya ha trabajado años en ir concretando esto de la economía circular y de hecho seguro muchos países ya lo tienen entre sus pilares o es básicamente lo que rige estas naciones. Sin embargo, nuestro Perú todavía, de repente el trabajo se está empezando de a poco, pero estamos avanzando. Entonces, uno de esos, de repente... Una de esas principales acciones que tenemos es la participación de los ciudadanos. Entonces queremos destacar, por favor, nuevamente cómo podemos participar de este quinto foro, porque si bien es cierto, se reúnen representantes a nivel ejecutivo, a nivel empresas, pero también la sociedad civil es importante, desde de repente los mismos jóvenes universitarios, escuelas, todos tenemos o nos toca involucrarnos en este tema. Por favor, ¿cómo pueden buscar, cómo pueden registrarse para que puedan participar de este quinto foro? Este quinto foro, como he dicho, está abierto a todos. ¿Cómo lo buscan como quinto foro internacional? Hay que buscarlo en nuestro sitio web y en nuestras redes, es UE en Perú. La Unión Europea en el Perú. UE en Perú. Con esto tienen acceso al programa, a las inscripciones, a todos los documentos. ¿Mañana desde a qué hora? Mañana a partir de las 8 de la mañana. Y hago aquí un llamamiento a todos en Perú, a que nos sigan, a que participen de forma virtual
está abierto a todos y yo creo que es una oportunidad única para familiarizarse con estos conceptos y para actuar, para ser un actor de esta transición que acaba de mencionar y que yo creo que es fundamental. Y como lo ha dicho usted, y quizás lo he dicho yo también, esta es una transición que no se hará si no la hacemos todos, porque es también un cambio de comportamiento, un cambio de actitudes, una concientización del conjunto de la sociedad. Y por eso creo que es también tan importante que desarrollemos estas redes que permiten esta interacción entre el sector público, que es necesario, el sector privado, que es fundamental, porque finalmente son los motores de la producción, pero también toda la sociedad civil, porque es la sociedad la que tendrá que cambiar sus hábitos, sus costumbres y sus exigencias también, para exigirle a los productores que produzcan de una forma más sostenible. Digamos, ese es el paradigma que hay que cambiar. Y esa es la batalla en la que estamos. Cada país avanza a su ritmo, pero tenemos que avanzar todos juntos, porque temas como este de la sostenibilidad del planeta, del cambio climático, no son temas que un solo país o un solo grupo de países puedan solucionar por sí solos. Son temas en los que tenemos que trabajar juntos. Por ejemplo, cambio climático. La Unión Europea representa 8% del total de las emisiones globales. Lo que quiere decir Unión Europea, Sudamérica. Sudamérica un poco menos, pero lo que quiere decir que solos, aunque solucionásemos el problema en Europa, no lo habríamos resuelto en el mundo. Entonces, si lo queremos resolver en el mundo, tenemos que actuar con socios que piensen como nosotros. Y pensamos que Perú es un buen socio. Claro que sí, queda mucho por hacer, ¿no? Y es importante compartir con nuestro público que se viene trabajando en temas de economía circular, de cómo hacerle frente a los efectos del cambio climático, y por eso que es importante foros como el que va a empezar mañana, que es el 5º Foro Internacional de Economía Circular. Así que hacemos extensiva la invitación a que todos aquellos que estén interesados, y de hecho a los que no conocen también de este tema, como usted bien dice, ya se pueden familiarizar. Va a haber expertos nacionales e internacionales conversando de economía circular, cambio climático, en realidad todo lo que hemos tenido a bien conversar esta tarde. Señor Frontini, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en el Perú, hablándonos del 5º Foro Internacional que va a analizar oportunidades que ofrece la economía circular y que empieza mañana y va hasta el 15 de septiembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias y los espero a todos a partir de mañana en el foro. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera cerramos nuestro bloque Perú Sustentable.